decir que no se valore un 10. Esto no quiere decir que no se valore, que no se evalúe, ¿sí? Es decir, hay instancias de evaluación, no tienen por qué tener una nota o una calificación. Y me parece interesante que como docentes nos preguntemos también qué tipo de sujetos, ciudadanos, ¿sí? Futuros y actuales estamos formando como institución. Y que incumbe entonces a sujetos e instituciones, en donde los sujetos y las instituciones tenemos ideologías, tenemos culturas particulares, modos de entender nuestra vida, y entonces nuestra tarea como docentes siempre es un juego de ida y vuelta entre lo que nosotros pensamos como sujetos autónomos, pero también el respeto y el poder compartir la vida en la institución, y que la institución, ahí otra vez uso, nos permea, porque aunque no nos demos cuenta, cuando estamos un tiempo, hay redes de cultura, de maneras de enfocar las cosas. Y lo más grave y complicado de nuestra actividad evaluativa en la universidad es que de alguna manera pretende tener validez a futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Le damos el título de médico y evaluamos con cortes verticales. Primer año, tal materia, segundo. Cuando le damos el título estamos garantizando, estamos acreditando que ese sujeto a futuro está en condiciones de ser médico. De ejercer como médico, como ingeniero. Esto es muy complicado. En algunos lugares, en algunos países del mundo, se ha instituido la reválida de los títulos cada tanto, cosa que a veces no está bien hecha. Bueno, hay toda una historieta ahí, que después la podemos ver, pero es muy difícil dar hoy validez de que hemos formado a un ingeniero que el tiempo que estuvo con nosotros, 7 o 8 años, pero va a ejercer 50 años más. No solo la tecnología, es él el que tiene que modificarse, y no solo para actuar con una nueva tecnología, sino en un mundo que va cambiando permanentemente. Entonces digo, qué complejo es esto de dar una certificación de validez a futuro, ¿sí? Entonces digo, bueno, ahí viene todo lo de posgrado, actualizaciones, colegios profesionales, una serie de cuestiones, pero digo, podría haber seguido, pero cuando llegué acá dije, bueno, basta. Creo que me parece que con estas notas puedo deconstruir, o sea, desarmar, ¿sí? Contrastar con ese argumento de que la evaluación es simple y lo complejo es la corrección. La siguiente, ¿me siguen hasta acá? Se evalúan los temas desarrollados. Lo dado. Esto de lo dado, yo lo heredé de un colega y hoy amigo, Jorge Ape, que estaba haciendo su tesis conmigo, estaba investigando en escuelas secundarias, y le preguntaba a docentes y alumnos de la escuela, ¿qué creen que está bueno que te evalúen? Y lo dado. Y eso decían los chicos, es justo cuando ajusta una prueba, cuando evalúa lo dado. Y a los profesores decían, yo machaco, remarco, y les digo, miren que esto va a entrar en el examen, porque está bueno y es justo y es un acto democrático avisarles sobre lo dado. Y en esta frase de lo dado se encierra otra complejidad, que yo denomino de la singularidad del objeto de evaluación. Yo creo que es cierto que el objeto, ahí sí uso objeto, hoy dije temas,
ahora hablo objeto, que el objeto de evaluación es una cosa singular. Yo digo, voy a evaluar este micrófono, ¿sí? El micrófono no es algo subjetivo, acá existe, ¿sí? De hecho lo puedo tirar al suelo o retirarlo. Pero cuando yo evalúo, y más en el caso de las evaluaciones de aprendizajes, el objeto no puede ser nunca una cosa, lo dado, que es algo un poco más complejo. Pero en especial me quiero referir a que cuando alguien dice lo dado, no es solo el tema. Hoy vimos, no sé, por ejemplo, se me ocurre, digamos un tema de las asignaturas ligeras, un tema cualquiera. Sistema nervioso. ¿Cuál? Sistema nervioso. Sistema nervioso. Bien. ¿Qué viste hoy? ¿Tu nombre? Luciana. Luciana. Hoy di sistema nervioso. Si vos me contestás y yo les pregunto, ¿pero qué viste? Lo seguro que me va a decir, Susana, te acabo de decir, sistema nervioso. Y yo voy a seguir insistiendo, ¿qué viste? Impulso nervioso. A ver, precisaste el tema, ¿viste? Impulso nervioso. O sea, el gran tema que viniste, ¿ese es un subtema o es un modo de entender sistema nervioso? Es un subtema. ¿Cómo lo diste? Cuando yo te digo que diste, no me estoy refiriendo solo a que me cuentes el tema o el subtema. Te estoy preguntando qué querías que aprendan tus alumnos. Y si vos me llegás a responder sistema nervioso, yo te voy a volver a preguntar qué diste y qué querés que aprendan tus alumnos. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre ambas cosas? Porque si ella me contesta sistema nervioso o impulso nervioso, puede estar refiriéndose a muchas cosas. Ella puede querer que comprendan multiplicidad de relaciones del sistema nervioso. Puede querer que no solo vea las relaciones, sino la integración en un sistema total. Tiene una mirada holística o sistémica. Y puede haber otro, que no sea la compañera, que en realidad tiene una mirada analítico-descriptiva y quiere que sea capaz de ubicar y nombrar cada parte, cada componente en su lugar exacto, por eso es descriptivo, y analítico cada uno de ellos. Cuando yo le pregunto qué diste, le estoy preguntando dónde está el énfasis de lo que estabas deseando que aprendan cuando estabas dando sistema nervioso. Porque sistema nervioso era un tema, pero el contenido de su clase, ¿sí?, fueron las relaciones. ¿Sí? Claro, ese era tu vehículo, ¿no? Entonces, digo, el vehículo era tratar de comunicar algo que era el núcleo conceptual con el que ella se está relacionando con la disciplina, que puedan ver que el sistema nervioso es una red de relaciones integradas y de no sé nada de esto, estoy inventando. Entonces digo, y es singular porque tiene que ver con Luciana y su modo de entender, y tiene también que ver con sus alumnos, con las clases anteriores, con los dispositivos que usa, con el ejemplo que trae, con el clima que fue capaz de crear. Y es probable, y yo diría, permítanme, deseable, que si en este año, cuando ella estuvo trabajando con los alumnos, tuvo un año con alumnos particulares que eran preguntores, que traían ejemplos y que buscaban, sería fantástico que los tengas, digo, divino. Bueno, es probable que cuando ella tenga que pensar su diseño de evaluación, eso influya en armar la propuesta. A un año en donde ella estaba mal, estaba preparando su concurso y entonces recurrió a las diapos y a las cosas que tenía que inventar. Y digo,
el objeto de evaluación, lo que yo quiero evaluar es lo que se pudo aprender y aprendieron los estudiantes en ese tiempo y espacio particular. Es idiosincrático por esa cuestión, no es con los temas desarrollados, ¿sí? No es lo dado, yo di costas, ¿sí? Y machaqué sobre costas, pero cuando di costas me detuve en que digan el cabo y y lo ubiquen perfectamente, ¿eh? Sin tener idea de cómo se formó esa costa, qué procesos geológicos ocurrieron, por qué la composición del suelo incide en el formato de la costa actual, qué incidencia tiene la costa para los habitantes y los navegantes, bla, bla, bla. Eso es lo dado. Lo dado es eso que normalmente subyace, está debajo, pero incide en el modo que tenemos de enseñar y de aprender. ¿Sí? Entonces, pero a la vez va a incidir en algún modo los estudiantes y hay cosas que no, que la van a poner ellos. Entonces digo, es un espacio de responsabilidad docente. A vos la institución y la materia te da contenido mínimo. ¿Sí? A veces hay un programa básico, pero lo que hacemos con eso es nuestra responsabilidad. Es el mayor espacio de libertad del docente, ¿sí? Que para mí tiene un grado de continuidad y debe tenerlo con una propuesta evaluativa. Por eso lo dado, ¿sí? ¿Son los contenidos? Sí, pero no solamente. Porque además los contenidos es lo que hicimos con esos contenidos, con el contenido postal. El programa dice costas de América del Sur. Punto. Tal. Pero ¿qué hicimos con eso? ¿Lo he enseñado? Sí, pero no todo, porque está lo aprendido también. Creo que evaluar este proceso con estos alumnos y en esta situación, si yo lo digo así, ¿sí? Por supuesto que es este proceso con estos contenidos, pero debería y está bueno cuando haciendo una evaluación retrospectiva, nosotros los docentes, desde ahí podemos armar nuestra propuesta evaluativa. Entonces, lo dado no son solo los contenidos. Hoy tenemos prueba de hoy tenemos una prueba de matemática donde vamos a intentar aprender, a tomar qué aprendieron los estudiantes con estas intencionalidades. Creo que es la última de estas. En la evaluación se trata de saber lo que los estudiantes, si los chicos estudiaron, si los alumnos estudiaron, es todo. Esto dicho de muchas formas es tremendamente frecuente. Yo voy a evaluar para ver si estudiaron. Y estoy convencida, dicen muchos colegas, que si sale mal es porque no estudiaron. Bueno, esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso. Hay a veces encontramos con estudiantes que no estudiaron, pero muchas veces nos encontramos en la universidad con estudiantes que estudiaron y salen mal. Entonces, no aprueban. Este no aprobar destapa, ¿sí? Una olla que es bastante compleja, porque me parece que lo más sano es que nos preguntemos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sí? No aprobaron. Y esto me permite entrar en un tema que a mí me gusta mucho, que es acerca de los sentidos de la evaluación. Es cierto que uno puede decir la evaluación es para ver si los estudiantes estudiaron, ¿sí?
Pero podemos hacernos otras preguntas sobre el sentido de la evaluación. ¿Por qué voy a tomar una prueba? Y saben que cuando en cursos y en trabajos a largo plazo, yo pregunto a los profesores, ¿por qué tomaste la prueba? Ahí aparece para ver si estudiaron, para ver si van al día, ¿sí? Pero hay muchos momentos de silencio, porque es como una práctica instituida, una práctica naturalizada, hay que evaluar. Además, los reglamentos dicen hay que tomar tantas evaluaciones, muchos de nosotros lo ponen en los programas, se van a tomar 2 evaluaciones, es obligatorio. En otros casos hay una herencia fuerte en las ciencias experimentales que se toman los parcialitos, no sé si acá es costumbre o si lo llaman así, tomarle unas preguntas antes de entrar al práctico. Y el alumno que no puede responder las preguntas o no entra o lo tiene en suspenso al práctico. Bueno, yo pregunté por qué. Bueno, para ver si leyó, porque este práctico requiere que se haya leído, porque si no, no se puede hacer. Bueno, hay respuestas de ese tipo. Pero en este momento quería comentar con ustedes 2 cuestiones. Una es un aporte de un pedagogo, Philippe Perrenot, que tiene un texto que está ahí citado entre 2 lógicas, y él dice que en Francia, yo creo que se extiende a muchos lugares, los docentes y las instituciones educativas trabajan con 2 lógicas. O la lógica de la selección, ¿sí? O la lógica que él llama de la regulación, que sería de la autorregulación en evaluación. La más frecuente es la lógica de la selección. Evaluar para seleccionar los mejores, los más aptos, los que tienen más habilidades, los más veloces, los más inteligentes, bla, bla, bla. Lo cual, si estamos en una instancia competitiva y de selección de personal, es correcto. Digamos, hay que seleccionar 5 y se presentan 20, esa es la lógica que debería operar. No estoy tan segura que es la lógica, estoy bastante en contra de esa sincera, si es la lógica que debería operar en la evaluación cuando se está en instituciones educativas. ¿Por qué? Instaurar la lógica de la competición y la selección en lugar de una lógica que tienda, sí, a una diferenciación que pueda ser justa, ¿sí? Pero también instalar la lógica de la cooperación y la lógica del aprendizaje en común. Entonces, digo, pero en general, desde que existe la escuela graduada, hay que seleccionar y dar crédito para pasar al siguiente, ¿sí? Bueno, pero no es la única evaluación posible, ni siquiera al interior de nuestras cátedras universitarias, ¿sí? Podemos instituir una lógica, dice Perrenot, otros lo dicen con otros nombres, de la autorregulación. ¿Qué sería esto? Tratar de que la evaluación sea una herramienta para poder autorregularnos, sobre todo los estudiantes, ¿sí? Que la evaluación les sirva para entender, detectar, comprender dónde está parado, ¿sí? ¿Qué le está pasando? ¿Cómo puede reaprender? ¿Por qué le pasa lo que le pasa aún al estudiante que tiene buenas notas? ¿Sí? Es un proceso de metacognición, perdón por la palabra, es de someter a reflexión la propia cognición aplicado a la evaluación, ¿sí? Entonces, lo que dice este autor es generalmente la tensión es entre estas 2 lógicas. Él reconoce que hay momentos en las instituciones que hay que plegarse a la lógica de la selección, pero en absoluto, y además porque corre el riesgo de descartar, ¿sí?, a aquellos
que no alcanzan los primeros puestos. Y una institución educativa no es una institución de descarte. Perdón que lo diga en estos términos, pero realmente creo que esto me afecta y me conmueve. Debe ser una institución que educa. Entonces, si es nuestra tarea es educar, eduquemos para que sean los propios sujetos y además para que cuando sean profesionales no estén dependiendo de que es un organismo externo que le diga estás bien, estás mal, vas correcto o no, si no tengan la capacidad de autoanálisis para poder ver qué les está pasando y cómo hacer con eso, que es una de las mejores herencias que le podemos dar. Entonces digo, decir esto de la evaluación es meternos en el campo semántico de la evaluación. Campo semántico, estamos aludiendo a que en este caso, como en otro, hay muchas palabras que tienen diversos sentidos que se usan indistintamente y que no quieren decir lo mismo. Yo digo evaluar, medir, constatar, acreditar, comprender, todas que están en el campo de la evaluación dicen cosas distintas, ¿sí? Yo creo que hay relaciones profundas entre esto y el enfoque educativo. No puedo pensar la evaluación desprendida del enfoque. Si yo doy mis clases de un modo críptico, encriptado, de modo tal que nadie me entienda, pero que digo, uy, ¿cuánto sabe esta persona? ¿Sí? Salga convencida de que es así, pero nadie pudo entender ni aprender nada, se va a reflejar en la evaluación, muy probablemente, ¿no? Y creo que hay fuertes implicancias en nuestra tarea como docente. ¿Qué he intentado hacer con estas frases y con estas polémicas con las frases? He intentado mostrarles cómo desde la vida diaria y desde la vida cotidiana solemos nombrar y mencionar cuestiones que me parecen que si las tomamos y abrimos esas ventanas nos permiten iluminar un campo, el campo de la evaluación, desde lugares que quizás, si tenemos ganas y tiempo, y lo podemos hacer con otros mejor, nos permite entender algo de esto, de una evaluación como algo complejo que se refiere a cuestiones complejas. Entonces se me ocurría mientras pensaba estas cosas, ustedes me dirán, y entonces Susana, al final, ¿qué es la evaluación? Y bueno, entonces ahora sí, no sé cómo vamos con el tiempo, María Marta, ¿no? Sí, muy bien, está bien. Digo yo, está bien, depende del aguante de ustedes, pero digo, si me permiten, yo avanzaría con algunas notas que tienen que ver con esto de notas para un encuadre. ¿Por qué? Porque yo me olvido decir la evaluación es punto sirve de poco, dicho así, aislado, y en unas, me parece a mí, mi experiencia me dice eso, que son definiciones que quedan como rigidificadas, y por ahí decimos, sí tuvo en una instancia donde la profesora, si tenemos buena memoria, dijo que la evaluación era torro. A mí no me interesa en absoluto que ustedes puedan salir de aquí diciendo, entonces la evaluación es torro, sino que les sirva, a ver, para mover un poco esto de lo que tenemos incorporado como evaluación y algunas cuestiones que yo pueda proporcionar. Y digo notas para un encuadre porque tomo esto con una amiga y colega, Sandra Di Castro, que cuando trabajo con los encuadres para mirar la tarea educativa en las escuelas, la tarea del asesor pedagógico, etc. Ella trabaja con la idea de encuadre, ¿sí? Que no es el encuadramiento como quien digamos, se dice cuando no, se aviene a una cuestión rígida, fija y preestablecida. El encuadre sería como un marco
¿sí? Flexible, móvil, evolutivo, no en el sentido de una evolución predeterminada, pero que es desde el cual nosotros, cada uno de nosotros, generalmente actúa. Y actúa desde ese lugar. Lo que pasa es que los que tenemos por oficio el campo pedagógico, solemos hacer explícito el encuadre. Yo trabajo desde acá, 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 acá. Y a lo mejor, en tu caso, seguro que vos tenés un encuadre. Yo te dijera después, ¿no? A ver, ¿qué cosas te importan? ¿Dónde pones el énfasis? Ahí empieza a emerger el encuadre. Y es un encuadre por eso, porque es desde el cual miramos, ¿se acuerdan lo de El ojo ilustrado? ¿Sí? La mirada cargada de historia que decíamos de Eisner. Es decir, es desde ahí donde miramos, desde ahí donde seleccionamos, desde ahí donde armamos nuestras propuestas y después es lo que nos sale. Porque ¿saben qué? Nuestra tarea en el aula es una tarea de hacer. Uno piensa que está trabajando en el aula, no es que seamos autómatas, pero cuando son clases interactivas, hacemos, es decir, las hemos pensado antes, podemos tener un PowerPoint, pero, a ver, pero hay cosas que van emergiendo, aún en este momento en que ustedes escuchan y yo hablo, a mí me salen cosas que yo no las había pensado, no estaban en el repertorio emerge. Pero si esto fuera interactivo, como que es mucho más. Y hay alumnos que hacen cosas y entonces llaman la atención, y hay cuestiones que interrumpen, hay uno hace por las caras, cambia el libreto, busca un ejemplo, cambia, hace algo en el... Son cosas del hacer. Y en este hacer, entonces, emerge el encuadre, pero no somos conscientes. Recién cuando otro nos pregunta, ¿por qué hiciste eso? ¿De dónde salió? ¿Por qué apareció? Uno ahí como que se sorprende, porque actúa como con piloto automático, ¿no? Sobre todo como yo que tenemos tantos años de docencia. Pero no piloto automático en el sentido que repite lo mismo. Piloto automático porque va de alguna manera actuando, ¿sí?, con algo que es un modo de trabajar, como los actores cuando están en un escenario, que digamos, tienen referencia a un libreto, pero también actúan de un modo particular. Entonces, a mí me encanta decir encuadre porque me permite ubicar hitos, ¿sí?, desde los cuales yo los invito a que por un ratito se pongan ahí para poder mirar juntos algunas cuestiones. La primera nota que elegí esta vez van variando, porque hay momentos en que priorizo unos, otros. La primera nota que elegí esta vez, para mí en cuál es la coherencia. ¿Sí? Coherencia con la propuesta didáctica y con la práctica educativa. Estoy aludiendo aquí a dos componentes del quehacer de docente. Una es la propuesta didáctica. A mí me gusta distinguir entre programa y propuesta didáctica, o plan y propuesta didáctica, aunque a veces formalmente es lo mismo. Porque digo, un plan o un programa tiene un grado de especificidad y de detalle predeterminado. Estos son los contenidos, estos son los objetivos, esta es la bibliografía, y en algunos, bueno, durante esto se va a desarrollar en este tiempo, de aquí a acá, con cariño le digo, es muy frecuente en la carrera de ingeniería, sobre todo, que aparezcan estos componentes por este traslado de la profesión
ingenieril hacia la docencia, ¿no es cierto? Y el parcial se va a tomar en ese día, y también a los administrativos les viene bien, porque dice, ya sabemos cuándo hay que disponer las cosas para el parcial. Sirve también para que se organice el cuerpo de docentes del año. Entonces, si vos tomás acá, nosotros no tomamos en la misma semana, porque los alumnos nos matan, las cosas. Pero hay que poner una cuota de cuidado en esto, ¿sí? Si recuperamos lo de que la evaluación es un acto que se construye situado en situación y que depende de cómo hemos trabajado con los alumnos y bla, 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 a mí personalmente me resulta muy difícil pensar que yo en el mes de febrero puedo saber cuándo voy a tomar el parcial de mi materia. A mí. Después los escucho y ustedes me cuentan todas las razones por las cuales quizás ustedes tengan parte de razón en hacerlo así. Pero digo, ¿y qué pasa si durante ese año hubo interés particular en un tema, pero había que pasar rápido porque había que dar los otros, porque si no, no llegamos al parcial? O sea, me preocupa, digo esto como un ejemplo nada más, pero vuelvo al concepto de, para no irme tanto, de que la evaluación debería ser, y por eso recupero la categoría primera del cuadro, de coherencia, coherente con la propuesta. ¿Por qué digo propuesta? Porque cuando yo digo, te propongo que vayamos a tomar un café, no te digo, vamos a tomar un café. Te estoy diciendo, te propongo. Algo del orden de la iniciativa lo tengo, porque digo, te estoy proponiendo esto. Pero dejo un margen para que el otro, bueno, claro, elija, decida, diga al respecto. Para mí la propuesta didáctica es proponerle algo a los estudiantes que está bueno y es nuestra tarea docente y nuestra responsabilidad. Le proponemos un recorte de contenidos, le proponemos un recorrido posible, pero no infalible o fatal de esos contenidos. Le proponemos unos trabajos prácticos, pero quizás demoren más o menos, o puedan surgir otros, porque quizá. Si lo que nos importa es el aprendizaje, les proponemos unas formas evaluativas, ¿sí?, que deberían ser coherentes con lo trabajado, no con los temas solamente, con los modos, esto que dije hoy, el trabajo y las intencionalidades y la fuerza. No, a mí no me vean. Estamos marcando el campo de algún modo con reglas explícitas e implícitas y estamos en la enseñanza haciendo un juego de acordar cosas, ¿sí? Entonces digo, la propuesta hecha al principio, me encanta, es un marco referencial inicial. No es que yo vengo a ver qué pasa. No, vengo con esta propuesta, ¿sí?, que iremos desarrollando, si ustedes quieren, negociando en cierto momento, porque hay una responsabilidad de docente que tiene que ver con la materia, con la disciplina, con el campo, y que es innegociable. Cuando dicen, no quiero, ¿para qué me enseñan esto? ¿Para qué sirve? ¿Qué sé yo? Bueno, ahí hay, si somos capaces de argumentar las razones que nuestra responsabilidad como docente nos lleva. Digo, no es una pseudo propuesta. Realmente preguntarle a los estudiantes, a ver, de las experiencias anteriores, ¿cómo creen ustedes que aprenden mejor? Una pregunta evaluativa. ¿Por qué no la hacemos frecuentemente? Unos colegas me dijeron, porque no se me ocurrió. Está bien, no se me ocurrió.
le digo, ¿se dan cuenta a esta altura de la charla que es bastante groso no preguntarle al estudiante cómo crees que aprendes mejor? Porque nuestra enseñanza solo tiene sentido si los otros aprenden. Está la definición de aprendizaje de Myers, que dice cambio relativamente permanente del comportamiento de un organismo a causa de la experiencia. Bien, ese organismo, si seguimos con lo sistémico, dado por la colega, que me parece fantástico de parte de su encuadre, ¿no? Se va a manifestar en ciertas acciones, pero también hay procesos internos, personales, subjetivos, que subyacen a las acciones, pero no son totalmente lo mismo y las acciones no transparentan totalmente eso. Entonces, yo puedo ver la cara de desconformidad de mis alumnos cuando enseño de tal modo. Es un signo, hay una pregunta. Pero ¿qué tal si les armamos el diálogo para decir, miren, yo suelo dar, pero... Bueno, digo, la propuesta didáctica debería, desde mi modo de ver, ser construida, co-construida, en lo que puede ser co-construido, ojito, ¿sí? Porque hay cuestiones que no las podemos someter al gusto o a la discusión con los estudiantes, hay otras que sí, ¿no? El modo de trabajar, la intensidad, la participación de ellos, el interjuego, una serie de cosas que nos podría llevar a que la propuesta incluya coherencia con la evaluación, incluya coherencia con ese modo de trabajar con los estudiantes. Con esto estoy diciendo propuesta y estoy diciendo práctica educativa. Hay un caso que vamos a ver mañana, que es bastante interesante, no es mío, está tomado de una colega, en donde esta coherencia está disruptiva, se rompió, se fracturó. Cuestiones que emergen en esa situación que a mí me parece interesante. Entonces, lo de coherencia es por una cuestión, no por rigidez en el enfoque, sino por respeto, porque al decir coherente, en realidad estoy diciendo otras cosas que solo las menciono por respeto a ustedes. Hay una coherencia epistemológica cuando uno enseña y cuando diseña la prueba, o sea, un modo de relación con el conocimiento. Hay coherencias que tienen que ver con lo ético, un respeto al alumno que también puede estar aparecido ahí. Hay coherencia con una idea de formación ciudadana y de sentido de la profesión. Hay mucha coherencia, pero digo, lo que me parece que es una nota fuerte en mi encuadre es, dicho en términos casi silogísticos, la propuesta evaluativa tiene que tener un cierto grado de coherencia con nuestras prácticas. Yo no debería ir a una mesa examinadora a decirle a un alumno, ¿qué opinas de tal cosa? Cuando nunca durante las clases ni yo opiné de nada, ni hubo posibilidad que el alumno opine de nada. Sería un ejemplo de máxima incoherencia, ¿sí? En esta cuestión del modo de trabajar con el conocimiento. Primera nota, coherencia. La segunda es la pertinencia. Está tomada de un autor que trabaja, una teoría que trabaja cuestiones de evaluación, Amudo Vasco la recupera también. Pertinencia al campo disciplinar y a la formación universitaria. ¿Qué es la pertinencia? Yo voy a dar un ejemplo. Primero de dónde surgió y por qué aparece esta nota. En algunas oportunidades, trabajando con colegas de distintos niveles, hay
maestros, profesores, que se han acercado con muchísimo entusiasmo a mostrarnos al equipo diseños de evaluaciones muy modernos. Cuando digo modernos, es como que tienen el formato 10. Esto no quiere decir que no se valore, que no se evalúe, ¿sí? Es decir, hay instancias de evaluación, no tienen por qué tener una nota o una calificación. Y me parece interesante que como docentes nos preguntemos también qué tipo de sujetos, ciudadanos, ¿sí? Futuros y actuales estamos formando como institución. Y que incumbe entonces a sujetos e instituciones, en donde los sujetos y las instituciones tenemos ideologías, tenemos culturas particulares, modos de entender nuestra vida, y entonces nuestra tarea como docentes siempre es un juego de ida y vuelta entre lo que nosotros pensamos como sujetos autónomos, pero también el respeto y el poder compartir la vida en la institución, y que la institución, ahí otra vez uso, nos permea, porque aunque no nos demos cuenta, cuando estamos un tiempo, hay redes de cultura, de maneras de enfocar las cosas. Y lo más grave y complicado de nuestra actividad evaluativa en la universidad es que de alguna manera pretende tener validez a futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Le damos el título de médico y evaluamos con cortes verticales. Primer año, tal materia, segundo. Cuando le damos el título estamos garantizando, estamos acreditando que ese sujeto a futuro esté en condiciones de ser médico, de ejercer como médico, como ingeniero. Esto es muy complicado. En algunos lugares, en algunos países del mundo, se ha instituido la reválida de los títulos cada tanto, cosa que a veces no está bien hecha. Bueno, hay toda una historieta ahí, que después la podemos ver, pero es muy difícil dar hoy validez de que hemos formado a un ingeniero que el tiempo que estuvo con nosotros, 7 o 8 años, pero va a ejercer 50 años más. No solo la tecnología, es él el que tiene que modificarse, y no solo para actuar con una nueva tecnología, sino en un mundo que va cambiando permanentemente. Entonces digo, qué complejo es esto de dar una certificación de validez a futuro, ¿sí? Entonces digo, bueno, ahí viene todo lo de posgrado, actualizaciones, colegios profesionales, una serie de cuestiones, pero digo, podría haber seguido, pero cuando llegué acá dije, bueno, basta. Creo que me parece que con estas notas puedo deconstruir, o sea, desarmar, ¿sí? Contrastar con ese argumento de que la evaluación es simple y lo complejo es la corrección. La siguiente, ¿me siguen hasta acá? Se evalúan los temas desarrollados. Lo dado. Esto de lo dado, yo lo heredé de un colega y hoy amigo, Jorge Ape, que estaba haciendo su tesis conmigo, estaba investigando en escuelas secundarias, y le preguntaba a docentes y alumnos de la escuela, ¿qué creen que está bueno que te evalúen? Y lo dado. Y eso decían los chicos, es justo cuando ajusta una prueba, cuando evalúa lo dado. Y a los profesores decían, yo machaco y remarco y les digo, miren que esto va a entrar en el examen porque está bueno y es justo y es un acto democrático avisarles sobre lo dado.
Y en esta frase de los dados se encierra otra complejidad, que yo denomino de la singularidad del objeto de evaluación. Yo creo que es cierto que el objeto, ahí sí uso objeto, hoy dije temas o cosas así, ahora hablo objeto, que el objeto de evaluación es una cosa singular. Yo digo, voy a evaluar este micrófono, ¿sí? El micrófono no es algo subjetivo, está acá, existe, ¿sí? De hecho, lo puedo tirar al suelo o retirarlo. Pero cuando yo evalúo, y más en el caso de las evaluaciones de aprendizajes, el objeto no puede ser nunca una cosa, lo dado, que es algo un poco más complejo. Pero en especial me quiero referir a que cuando alguien dice lo dado, no es solo el tema. Hoy vimos, no sé, por ejemplo, se me ocurre, digamos un tema de las asignaturas de un tema cualquiera. Sistema nervioso. ¿Cuál? Sistema nervioso. Sistema nervioso. Bien. ¿Qué viste hoy? ¿Tu nombre? Luciana. Luciana. Hoy di sistema nervioso. Si vos me contestás eso, yo te pregunto, ¿pero qué viste? Digo, seguro que me vas a decir, Susana, te acabo de decir, sistema nervioso. Y yo voy a seguir insistiendo, ¿qué viste? Impulso nervioso. A ver, precisaste el tema, ¿viste? Impulso nervioso. O sea, el gran tema que viniste, ¿ese es un subtema o es un modo de entender sistema nervioso? Es un subtema. ¿Cómo lo diste? ¿Qué diste? Cuando yo te digo que diste, no me estoy refiriendo solo a que me cuentes el tema o el subtema. Te estoy preguntando qué querías que aprendan tus alumnos. Y si vos me llegás a responder sistema nervioso, yo te voy a volver a preguntar qué diste y qué querés que aprendan tus alumnos. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre ambas cosas? Porque si ella me contesta sistema nervioso o impulso nervioso, puede estar refiriéndose a muchas cosas. Ella puede querer que comprendan multiplicidad de relaciones del sistema nervioso. Puede querer que no solo vea las relaciones, sino la integración en un sistema total. Tiene una mirada holística o sistémica. Y puede haber otro, que no sea la compañera, que en realidad tiene una mirada analítico-descriptiva y quiere que sea capaz de ubicar y nombrar cada parte, cada componente en su lugar exacto, por eso es descriptivo, y analítico cada uno de ellos. Cuando yo le pregunto qué diste, le estoy preguntando dónde está el énfasis de lo que estabas deseando que aprendan cuando estabas dando sistema nervioso. Porque sistema nervioso era un tema, pero el contenido de su clase, ¿sí?, fueron las relaciones. ¿Sí? Claro, ese era tu vehículo, ¿no? Entonces, digo, el vehículo era tratar de comunicar algo que era el núcleo conceptual con el que ella se está relacionando con la disciplina, que puedan ver que el sistema nervioso es una red de relaciones integradas y de no sé nada de esto, estoy inventando. Entonces digo, y es singular porque tiene que ver con Luciana y su modo de entender, y tiene también que ver con sus alumnos, con las clases anteriores, con los dispositivos que usa, con el ejemplo que trae, con el clima que fue capaz de crear, y es probable, y yo diría, permítanme,